A ver, sí. Buenas tardes. Bien, pues vamos a comenzar la última sesión de las jornadas, o por lo menos la última sesión a puerta cerrada, puesto que mañana nos quedará, digamos, una sesión a puerta abierta y en pleno campo de batalla, aunque incruenta, por suerte, en esta ocasión. Como digo, vamos a iniciar la segunda sesión de hoy sábado, que pues es posible, y lo quiero decir aquí, gracias a la amabilidad y, por supuesto, la colaboración del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, ¿no? Que cuando nos acercamos a hablar con su director, con José Luis Ferris, pues a proponerle nuestra idea, nuestro proyecto, pues si quería sumarse, pues nos respondió afirmativamente dentro de las posibilidades y las limitaciones que hoy día pues tienen las instituciones, ¿no? Y su aportación pues va a ser esta conferencia de Lorenzo Hernández. Yo ahora lo que hago es que voy a ceder la palabra a Juana María Balsalobre, responsable de arte, ¿no?, de la sección de arte del Departamento de Arte del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, para que pues ella tome la palabra en nombre, ¿no?, del Instituto. Bueno, como muy bien está diciendo el director de estas jornadas, yo voy a hablar en nombre del director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, José Luis Ferris, que está ahí, y que siempre está apoyando todas las actividades, pero esta actividad de Descubre una obra de arte, que normalmente lo hacemos en el MUBAC el primer miércoles de mes. Ya llevamos la segunda sesión en la que la actividad Descubre una obra de arte la estamos llevando a la provincia. Fuimos a Novelda y ahora estamos en Castalla. De ahí el título que ustedes han tenido de Descubre una obra de arte en Castalla. Yo quiero agradecer que lo hayan incluido dentro de esta actividad, de estas jornadas que están teniendo lugar, y para el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert estar hoy aquí es muy importante, porque, como ustedes saben, es provincial, o sea, es el Instituto Alicantino de Cultura. Y a Lorenzo Hernández Guardiola lo va a presentar el director de las jornadas, pero yo quiero decir que aparte de siempre estar colaborando con el arte, con la cultura, y contar con él en todas las actividades en el momento que vinieron para ver qué podríamos hacer dentro de este ciclo, Lorenzo se involucró y yo creo que nos va a deleitar, nos va a mostrar y nos va a descubrir a un pintor, pero nos va a descubrir una obra de arte que hemos estado viéndola en el ayuntamiento, gracias también a la concejalía y al ayuntamiento que nos lo han abierto para verlo, el cuadro extraordinario de El combate de Castalla, que es una pena que no la tengamos aquí, pero Lorenzo sí que ha cuidado mucho las imágenes y lo vamos a ver en la pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí, y no me voy a olvidar, Marisol. Queremos agradecer a Marisol, la esposa de Eliseo del artista, a Francisco, su hijo, y a la familia, amigos, Marisu, que está aquí, es representante también de la Junta Rectora del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo aquí os dejo. Muchas gracias. Bien, pues me cabe el honor de presentar a nuestro último conferenciante y ponente invitado, que es Lorenzo Hernández Guardiola. Lorenzo Hernández es doctor en Historia del Arte, catedrático de enseñanza secundaria, y desde 1995 hasta 2007 fue subdirector de exposiciones en el Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil Albert. Es una persona de reconocido prestigio en el campo de la historia del arte y por ello pues, ha impartido numerosas conferencias en universidades, en el Museo del Prado y en distintos centros culturales. Además, fue comisario ha sido comisario de varias exposiciones, entre ellas La luz de las imágenes, La faz de la eternidad, que se desarrolló en Alicante entre abril de 2006 y enero de 2007. Ha codirigido y elaborado distintos trabajos y publicaciones con carácter pedagógico, algo que es fundamental entre los científicos sociales, entre los investigadores, ¿no? que miren siempre el lado pedagógico, didáctico, divulgativo de las disciplinas. Y, por último, no solo es un especialista en la historia del arte, sino también escritor, y en 1993 obtuvo el primer premio del concurso internacional de novela corta Gabriel Siget con su obra Sal Azul. Pues, sin más, Lorenzo, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Con motivo del ciclo de Julio una obra de arte que normalmente se suele hacer en el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante y que ahora sale fuera de la capital, que organiza el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert a través de su Departamento de Arte y Comunicación Visual. Vamos a analizar en esta ocasión el lienzo titulado Combate de Castalla, que es una copia del original francés que se conserva en el Museo del Castillo de Versalles, obra del pintor Jean-Charles Langlois, que llevó a cabo el pintor castellense Eliseo Esteve Candela. Hace 200 años, en plena Guerra de la Independencia, en la tercera fase de la Guerra de la Independencia, tuvieron lugar en Castalla dos acontecimientos militares de primer orden. El primero de ellos, el 21 de julio de 1812, supuso una gran derrota del ejército español al mando de las tropas francesas invasoras, y el segundo acontecimiento se produjo un año después, el 13 de abril de 1813, en que por el contrario cambiaron las tornas y fueron los franceses del mariscal Suchet los que fueron estrepitosamente derrotados en la segunda batalla de Castalla. Vamos a comentar, por tanto, la versión de una derrota, la derrota que se produjo el 21 de julio de 1812, sin la cual seguramente no existiría ni el cuadro original ni tampoco la copia de Eliseo Esteve Candela. Ese día, las tropas del general José O'Donnell son derrotadas. Las tropas del general, que eran cerca de entre 10.000 y 11.000 hombres, son derrotadas por el general Delord al mando de 4.000, lo cual supuso una derrota prácticamente inadmisible, por lo que incluso el general José O'Donnell fue culpado de esa derrota, sobre todo debido a malos aspectos militares, técnico-militares, falta de coordinación de sus tropas, etc. El cuadro de la batalla de Castalla, la copia del cuadro de la batalla de Castalla, que es el motivo de este análisis, fue un encargo del Ayuntamiento de la ciudad en 1977 al pintor Eliseo Esteve Candela, que, como veremos más posteriormente, era un copista renombrado, copista además oficial del Museo del Prado, y se le encargó que llevara a cabo esta copia del original que se encontraba en Versalles. Los responsables del museo parisino se negaron a que la copia fuera exacta, había que establecer variantes para que se distinguiera del original, y al final se decidió hacer un repertorio fotográfico, y con esas fotografías y en el Colegio Público Rico Sapena de Castalla, Eliseo Esteve, en el verano del 1977, llevó a cabo la copia que estamos comentando, que tienen ustedes en pantalla. Por ello cobró la cantidad de 100.000 pesetas y creo que el marco costó unas 13.000. El original de Jean-Charles Langlois lleva por título Combate Castalla, 21 juillet 1812.
que se encuentra, es un óleo sobre lienzo de 1,85-84 por 256, exactamente a copia, tiene las mismas medidas, que se conserva en el Museo del Castillo de Versalles, obra de Jean-Charles Langlois, y fue un encargo del rey Luis Felipe de Francia, el rey nacido de la Revolución Francesa de 1830, que quería crear un museo de la historia de Francia en las dependencias del antiguo Palacio de Versalles, y encargó a varios pintores que llevaran a cabo cuadros significativos de esa historia, y entre ellos el combate de Castalla de Langlois, que lo ejecutaría en torno a 1836-35, aunque en el museo se fecha en el segundo cuarto del siglo XIX. Es decir, esta elección significa que para los franceses la derrota en Castalla fue muy significativa, o al menos así la valoraron. De todas maneras, evidentemente, como he dicho antes, si no hubieran ganado en esta batalla, no hubieran encargado el cuadro y mucho menos se hubiera podido hacer con él la réplica. Esta es más o menos la fotografía. El cuadro está un poco dañado, parece que dice que se incendió, no está del todo claro, desde luego no está expuesto en el museo, estará seguramente en el depósito. El original de Langlois, que es donde se ven más detalles al ser en blanco y negro. Es un cuadro que representa una batalla. La primera fase de cualquier comentario de una obra de arte es la descripción de lo que uno ve, es decir, de los personajes, los enseres, los paisajes. Y aquí vemos simplemente una batalla prácticamente que se mueve, a ver si tuviera yo aquí, que se mueve prácticamente en elipse, comienza por aquí, sigue por aquí, y luego prácticamente por detrás de este primer plano hasta llegar prácticamente a las cercanías incluso a las calles de Castalla. En ellos vemos unos miembros del ejército expedicionario francés, como son los dragones, en esta figura que marco en el PowerPoint. Vemos también un coracero francés y vemos oficiales franceses a caballo, prisioneros españoles, uno de ellos herido, y soldados españoles muertos o fallecidos. Es decir, desarrolla una acción bélica donde también se ve la humareda provocada por el fuego de artillería, incluso pequeñas, aquí no perceptibles, pequeñas zonas en llama, y lo que es más importante, la primera vista que se tiene de Castalla. Esta es la primera vista, en este caso pictórica, de la ciudad de Castalla a principios del siglo XIX, donde se aprecia claramente la ermita de la Sangre, la antigua ermita e iglesia de Reconquista de Castalla, el castillo de Castalla, la torre de la iglesia, y esta parece que debe ser la de San Francisco. Más o menos en una vista próxima a esta fotografía de la visión de la ciudad, puesto que la batalla se llevó a cabo entre Castalla y Onil, en una serie de movimientos. Parece ser que las tropas francesas obligaron a alargar las filas de las tropas francesas, y esa fue la causa fundamental de su derrota. Esta es la única visión real de la batalla. El resto es ficticio o imaginario. El pintor del cuadro original fue también militar, también participó en las batallas napoleónicas, pero en muchos casos, en muchos de los cuadros de batallas que llevó a cabo a lo largo de su vida, se basó en descripciones o en testigos, en gente que participó en la contienda. Aquí lo único real es Castalla, que pudo visitar a raíz de un libro suyo, Le Voyage Pittoresque et Militaire en Espagne, publicado entre 1826 y 1830, en una serie de litografías sobre importantes acontecimientos bélicos de la Guerra de la Independencia, y es la única vez, probablemente antes de 1826, que pudo estar Langlois, el pintor original, en Castalla. Si no, no se explica la autenticidad del fondo del lienzo que analizamos. Bien, la composición del cuadro, que es el siguiente aspecto que deberíamos analizar, tiene dos grandes planos claramente diferenciados. Un primer plano con un escorzo de un soldado muerto que marca la profundidad, y luego un segundo plano que domina la mitad superior de la composición,
que es la vista de Castalla, con la intención de intensificar el hecho de que es una batalla, es llamada el combate de Castalla. En ella, en esta composición, predominan las líneas diagonales, sobre todo el caballo en cuartos traseros, la figura de la bandera, el cañón de artillería, el fusil que vemos en primer término, es decir, diagonales que implican movimiento. Es una composición abigarrada, llena de personajes, en caso se puede decir que hay un horror al vacío, y es una panorámica, es una visión horizontal del acontecimiento. El dramatismo de los escorzos, de los muertos, fundamentalmente el fragor de la batalla, con esas cargas de la caballería francesa que se ve al fondo, aunque no hay que ver el cuadro original para ver, de todas maneras se nota que hay una carga de caballería, y el resto de los soldados, disculpen que le he dado sin darme cuenta, y el resto de los soldados, ese dramatismo, ese ambiente incluso lóbrego de lo que es una escena triste de la batalla, es típico del movimiento romántico. El cuadro tiene que enclavarse dentro de la estética del romanticismo, que desde el punto de vista técnico resucita el mundo del barroco, es decir, la pincelada suelta, la sugerida, alternándolo con un dibujo, en este caso un primer término muy bien dibujado, de una lejanía brumosa, una lejanía sugerida. Como el romanticismo reacciona frente al linealismo neoclásico, frente al imperio del dibujo sobre el color, y vuelve de nuevo la vista hacia el barroco. En definitiva, se trata de un cuadro de historia que no era el primero en el que se hacía en la historia del arte. La historia de batallas, los cuadros de batallas, se ha sucedido ya desde el siglo XV, de finales del siglo XV. La composición recuerda, en estos dos grandes planos, un primer plano con parte de la acción, en este caso, la rendición de una ciudad, con un fondo también humeante, con un fondo de batalla, la famosa rendición de Breda de Diego Velázquez de 1634, que se conserva en el Museo del Prado. Al igual también el caballo hace el escorzo del caballo aquí también hace de elemento de introducción, como veíamos en el soldado muerto del primer término del cuadro de Castalla. El pintor, sea consciente o no sea consciente, lleva un bagaje cultural, lleva una herencia visual, tiene repito, sea consciente o no, es decir, copie directamente o no, lleva una referencia de su formación, y en sus cuadros se detectan, en cualquier cuadro, incluso en los cuadros más aparentemente abstractos, expresionistas, es decir, aparentemente menos figurativos, se ve perfectamente el legado artístico de ese pintor. Y en este caso, pues por ejemplo, en el grupo de oficiales tenemos uno de riguroso perfil, montado a caballo, que recuerda también el Felipe IV de Velázquez, o incluso el caballo que vemos en cuartos traseros, se parece mucho al monumento de la estatua de Leonardo da Vinci, la estatua de Sforza, que fue destruida, como saben ustedes, por las tropas imperiales en Milán, con las tropas de Carlos V. Evidentemente, la referencia más directa del personaje montado al caballo blanco, que mira hacia su izquierda, es las famosas versiones de Napoleón cruzando los Alpes de David, como vemos también aquí en este cuadro de Legros, en Napoleón arengando a sus tropas en la batalla de la Pirámide. Es lo mismo, es un caballo en corbeta, con las patas delanteras levantadas y, repito, mirando hacia un lado en plena acción guerrera. El caballo en cuartos traseros de este coracero francés, que vemos, que vemos en la composición de Castalla, sigue muy de cerca el famoso cuadro de Géricault, de oficial de cazadores a la carga de 1812, que se conserva en el Louvre, y ambos tienen el lejano eco de la estampa de Antonio Tempesta
ilustrando la Jerusalén liberada de Torcuato Tasso, un grabado de 1597. En el fondo de todos, en el origen de todos, en el principio de todos, la gran obra genial de Leonardo da Vinci, La batalla de Anghiari, que fue copiada por Pedro Pablo Rubens y que parece que se conserva todavía en el Palacio Vecchio, detrás de una serie de estucos. La última teoría es que probablemente no se perdiera la pintura mural del gran Leonardo da Vinci. Otra referencia desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista formal es un cuadro llevado a pocos años antes que el combate de Castalla, que es La libertad guiando al pueblo de Delacroix, una obra que celebra la revolución y el triunfo de la revolución de 1830 en Francia, una revolución realmente burguesa, donde vemos en un primer término una serie de cadáveres también de revolucionarios abatidos por disparos que encontramos en la batalla de Castalla, sobre todo en este soldado de primer término que todavía luce su sable, en un pronunciado escorzo que está súper claro, que está inspirado directamente de uno de los grabados de los desastres de la guerra de Francisco de Goya. Es decir, Goya, no nos cansaremos de decirlo, ejerció una enorme influencia en la pintura, no española, sino de toda Europa de su tiempo, y lo que pasa es que bueno, ya vienen otras historias a la hora de su valoración por parte de pintores franceses y pintores o historia del arte francés europeo. También ella lo utilizó, este escorzo lo utilizó en la obra El 3 de mayo, lo conocía como los fusilamientos de la Moncloa, en la figura de este fusilado, donde también se ve el rostro enfrontado y los brazos extendidos, ya cadáver de la acción de los franceses, franceses que no se les ve el rostro, simplemente son el enemigo. Goya centró en ese sentido la atención, como Langlois también, en la faz del fallecido, del soldado muerto en combate. Por último, otro escorzo del soldado que está a los pies del caballo del cuadro de Castalla, con las piernas un poco levantadas, tiene también lejano eco en los grabados ya del 16, como el caso de la Pequeña Pasión de Alberto Durero, que fue también un grabador de una enorme influencia posterior en la historia del arte. Quiero decir con esto que también, seguramente sin hacer ninguna referencia concreta a donde se inspira, en la figura de este oficial español prisionero francés que vemos a la izquierda, que está herido y que sujeta con un pañuelo rojo su brazo izquierdo, que también puede ser un poco el reflejo de la dignidad del oficial derrotado, el español derrotado, que lleva su mano sobre el estómago, que no es porque Napoleón tuviera una úlcera de estómago, como suelen decir a la hora de representar la figura del emperador, sino que era una señal de buenos modales. En los tratados de educación de la época, los caballeros tenían que posar o tenían que presentarse con la mano en esta posición, ni caída sobre el cuerpo ni detrás de la espalda, sino que era un símbolo de buenos modales. En el cuadro de Castalla vemos directamente cómo se inspira, o al menos la actitud, en el retrato de Napoleón Bonaparte o Bonaparte en la Malmaison de Isabey, un dibujo de 1801. Ignoramos si en el cuadro de Castalla hay algún retrato. El único que se puede identificar sería el de este oficial, este general francés, que se identifica con el general Arispe. El general Arispe era el que mandaba la división acantonada en Alcoy, el mariscal Suchet, de la que salieron los distintos batallones que lucharon franceses, que lucharon en la batalla de Castalla. De hecho, el general Delors lo conocemos a través de una caricatura, escultura de Daumier, ya a una edad avanzada, por lo que no podemos hacer
comparaciones. Parece ser que puede ser ese personaje, si se parece a alguien, si se quiere identificar con Delort, se parecería más a Arizpe al general Arizpe que al propio Delort. Repito que Langlois se basaba en lo que le contaban y no es nada extraño que el relator de la batalla confundiera a Delort con Arizpe, etc. La composición más directamente inmediata al cuadro que estudiamos, sobre todo la figura del escorzo del caballo en cuartos traseros y el caballo blanco que vemos también en nuestro lienzo, es la batalla de Smolensk, que tuvo lugar en 1812, también original del francés Jean-Charles Langlois. El cuadro tiene componentes simbólicos. La mentalidad del siglo XVIII, siglo XIX, en pintura no es como hoy en día. En aquella época los detalles intentaban enviar un mensaje, decir algo a través del cuadro, no solamente por lo que se veía, sino también por lo que podría estar oculto. Y en este caso todo el mundo sabía que el caballo es de espíritu viril, es combativo, es audaz, no tiene miedo a enfrentarse en la batalla, es de alguna manera símbolo de la guerra. Y aquí lo vemos en corbeta, venciendo al enemigo que yace a sus pies, y además es de color blanco, que se asocia al héroe guerrero, el famoso caballo blanco de Santiago Matamoros. Es, por tanto, la exaltación, el cuadro de la victoria francesa, de una victoria francesa sobre el enemigo español que está o muerto o prisionero. Esta exaltación patriótica nacionalista fue muy típica del movimiento romántico europeo. Quizás, como hipótesis, y de hecho en el cuadro resalta por encima de todas los miembros que forman parte del mismo la figura del general, de este oficial a caballo blanco, quizás el cuadro quisiera exaltar también la gesta de un héroe francés que con 4.000 soldados venció un ejército de 10.000. Bien, también vemos en otros cuadros con la misma soldado muerto, los mismos caballeros, en esta obra también de Langlois, perdón, este lo estamos comentando antes, pero eso es. Bien, en definitiva, el cuadro que describe una derrota. Fíjense ustedes en la comparación entre el cañón inactivo, sin humear, de las tropas españolas vencidas, que contrasta con esta Agustina de Aragón, que dispara en la plena batalla a sus enemigos. Es, por tanto, una incidencia más por parte del pintor en la derrota del primer combate de Castalla. Charles Langlois nació en un pueblecito de la Baja Normandía, estudió en la Escuela Politécnica de París, y donde se diplomó en 1806. Él participó, porque se hizo enseguida militar de carrera, y participó en el sitio de Gerona, en la batalla de Wagram y en la de Waterloo, donde fue herido y ascendido a coronel a la edad de 26 años. Él había estudiado con Giraudet-Truesson, que era un pintor prácticamente ya precursor del romanticismo, que había sido discípulo de Jean-Louis David y también discípulo de Horace Vernet, nacido el mismo año que Langlois, 1789, el año de la Revolución Francesa. También Horace Vernet, pintor y militar. Es decir, Langlois fue el típico hijo de la Revolución Francesa, que participó además en las batallas del Imperio, las batallas napoleónicas, y que además las pintó. Aquí tenemos algunas de sus escenas de batallas, y también fue un pionero de la fotografía. Él participó en la batalla, en la guerra de Crimea, en 1850 y pocos, con la fotografía de alguna manera como si fuera un corresponsal de guerra. En el año 1848, prácticamente abandonó el ejército, y a su muerte en 1870, en el año de la Comuna de París, cuando la guerra franco-prusiana, franco-alemana, muchos de sus cuadros fueron destruidos, y también fueron destruidos cuando el bombardeo, cuando el desembarco de Normandía, el bombardeo de la ciudad de Caen, en cuyo museo se conservaban numerosos cuadros. Es un pintor muy poco conocido, muy poco valorado,
y de hecho hace unos 8 años, en el 2005, se le llevó a cabo una muestra en el propio Museo de Caen del espectáculo de l'Histoire. Del combate de Castalla conocemos algunos grabados. Eliseo Esteve, aparte del que se conserva en el Ayuntamiento, que es un formato ajustado al original, también hizo otras pequeñas versiones. Y grabados coetáneos al cuadro es este que tenemos del combate de Castalla de 1835-65, que ilustraba un libro sobre también las guerras napoleónicas. Todos están dibujados, es un buril y aguafuerte, y está dibujado por Girardet bajo el modelo de Langlois. Y esta otra litografía, menos completa, con menos detalles, más difusa, que me facilitó, y aquí lo quiero agradecer a Juanán Mirarrico, el técnico de patrimonio de Castalla. Gracias, Juanán. Bien, y llegamos a Eliseo Esteve Candela, que es el autor de la magnífica y puntual copia que hemos comentado en sus aspectos más genéricos, y en primer lugar decir que ha sido el mejor pintor que ha nacido en Castalla. Él nació un 10 de agosto de 1925 en la villa, y atraído muy pronto por la pintura, solicitó una beca a la Diputación Provincial de Alicante en 1944, que le permitió estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde acabó los estudios necesarios para ser profesor de dibujo. Él residió en Madrid una gran parte de su vida, y es lo que nos importa sobre todo en este momento. Fue copista oficial del Museo del Prado, y de hecho donde entró en contacto además a través de sus copias con el rico patrimonio de la pintura española del siglo de oro, y muchas de sus copias se conservan en distintas partes del mundo. Alcanzó varios premios, entre ellos un primer premio de temas urbanos madrileños, tiene las medallas de los salones de otoño de Madrid, la última conseguida en 1968, también el certamen provincial que celebrado en Planes, Alicante, y muchos otros pequeños y grandes premios que no están publicados. Es decir, el problema del Eliseo Esteve Candela es que no tiene biografía, y es una pena. Y aquí, de hecho lanzo yo al Ayuntamiento de Castalla la iniciativa de que se le haga una monografía, un estudio de su producción, porque realmente la merece, como veremos también en su obra, no de copista, sino su obra como artista. Son muy pocos los datos que he podido localizar de Eliseo Esteve Candela. En Forum Artis, en algunas notas sobre pintores y escultores españoles del siglo XX, y en el libro de Arián Espivaldés y Dionisio Gázquez, pintores alicantinos, que publicó la Diputación Provincial. Pero nada más. Y sobre todo, el blog de su alumno y gran amigo Leandro Berbegal, que es prácticamente el que más ha informado y el que más me ha permitido informarme sobre este pintor, al que Leandro Berbegal defiende, y con toda razón, para que sea justamente apreciado por sus paisanos y por la pintura alicantina de la segunda mitad del siglo XIX. Copiar cuadros, lo que hizo de Eliseo Esteve Candela, ha sido una labor hasta hace poco muy común de los artistas. Poussin copió a Tiziano, Van Dyck copió, Matisse, Derain, Picasso, incluso Francis Bacon, en las variaciones del retrato de Alfonso del Papa Inocencio X de Velázquez, han sido copistas. No solamente con ello se aprendía de otros autores, incluso contemporáneos, sino que también se soltaba uno la mano y de alguna manera se ejercitaba en el arte de la pintura.
El Prado todavía tiene copistas, muchos museos ya lo tienen prohibido. Acuérdense del Museo de Versalles, cuando quiso Eliseo copiar el cuadro de Langlois, le dijeron que no, que tenía que hacer modificaciones, y él se negó y por tanto se hizo el repertorio. Hoy en día es una actividad un poco en desuso, puesto que los pintores prefieren copiar en sus domicilios, basándose en los excelentes libros de arte, con excelentes reproducciones, con excelentes láminas que permiten llevar a cabo una copia puntual de cualquier obra. Antes era la visita al museo y basándose en grabados o en láminas. Por supuesto que en las academias de Bellas Artes la formación de copiar modelos ajenos es fundamental. Una de las obras que he podido localizar de Eliseo Esteve Candela, que tiene un magnífico tríptico que acabo de ver también en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cocentaina, supongo que en colecciones particulares de Castalla y de la provincia y de la Comunidad Valenciana, y por supuesto en su estudio, que no visité, puesto que cuando me enteré que había fallecido me hubiera gustado, antes de preparar la conferencia, haber hablado con él, pero había fallecido, entonces no me puse en contacto. El retrato de mi madre, que es un retrato de poco más de medio cuerpo, sedente, con un dibujo genial. Yo creo que lo más importante de Eliseo Esteve Candela es la maestría en el dibujo, que emplea unas tonalidades muy sobrias, unas tonalidades de grises, de pardos, y un estudio de la luz realmente impresionante, como corresponde a una persona que conoce a fondo la pintura española del siglo de oro, donde se alcanzaron virtuosismos técnicos realmente insuperables. A mí me recuerda, quizás porque también en el inconsciente de Eliseo Esteve, me recuerda el retrato de Inocencio X de Velázquez, que también está apoyado en los brazos sobre una silla y que lleva un billete o una carta en una de sus manos. Otros cuadros de Eliseo. Bueno, Eliseo Esteve Candela en principio quería ser escultor, pero al final se decantó por la pintura, fundamentalmente por el género del retrato y la pintura religiosa. Y de hecho muchos de sus cuadros religiosos se encuentran distribuidos por distintas misiones salesianas del mundo entero. Él hizo retratos, también escenas costumbristas, escenas aparentemente intrascendentes, pero que reflejaban un poco su época, su tiempo, sobre todo los años posteriores, o los años 50, 60 en la España, donde, si bien se iniciaba por un lado los movimientos que iban a romper con la pintura figurativa, como era el grupo El Paso, la pintura abstracta, en fin, una gran parte de pintores españoles que se orientaron hacia las nuevas tendencias pictóricas, Eliseo Esteve se mantuvo fiel a la figuración, como era propio de una persona educada en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y que se sabía que dominaba el dibujo. Hizo retratos de personajes que no he podido identificar. Esto estaba en el blog de Leandro Berbegal, y paisajes de Castalla, de sus demarcaciones, de su territorio. Y pues, fijaos, por ejemplo, en esta magnífica escena costumbrista de una vieja que peina a su nieta o su familiar con el detalle de la jofaina, la palangana, en una escena cotidiana en aquella época, es decir, salir a la calle a llevar a cabo tareas que evitaban la suciedad, cortar el pelo, etcétera, en la casa. También el dibujo aquí de nuevo es excelente, el colorido es sobrio, porque de las cosas que se han dicho de Eliseo Esteve Candela es que consigue un difícil equilibrio cromático, lleno de fuerza, pero al mismo tiempo muy sobrio, con un dibujo muy prieto y excelente, y composiciones que rompen un poco, sobre todo las composiciones religiosas, rompen un poco la manera tradicional de representar, y lleva a cabo cuadros con, composiciones más valientes, más innovadoras. Aquí lo vemos en su estudio con Leandro Berbegal,
Esta es una escena seguramente parece ser San Francisco, no lo veo bien, una escena religiosa, y un detalle de una escultura de su vocación o de su parte de vocación frustrada, o porque no pudo, o porque no quiso, o porque no tuvo tiempo en sus actividades diarias. Leandro Eliseo Esteve Candela fue Premio Ciudad de Castalla de las Artes en 2011. Aquí lo vemos ante su gran cuadro, su obra por la cual es más conocido, Le Combat de Castalla, que tuvo lugar el 21 de julio de 1812. Eliseo Esteve Candela falleció en julio de 200 años después. Paradojas, curiosidades de la historia, pero así fue. He dicho. Muchas gracias por su asistencia. Sí. Ha comentado que del original de Langlois y el cuadro de Eliseo había algunas diferencias. No. Vamos a ver, yo no he visto el original de Langlois. Parece ser que está dañado, parece que está en depósito en el Museo del Castillo de Versalles, y si estuviera expuesto tampoco hubiera podido ir a verlo. Es prácticamente imposible. Puede haber alguna diferencia en la pincelada, en alguna pincelada que no esté en la misma línea que el cuadro original, pero por lo que yo he podido apreciar, por fotografías antiguas del cuadro de Langlois y de Castalla, es una copia puntual. Sí, Lorenzo, yo quería preguntarte un tema que he hablado con algunos colegas, creo que ha salido en las conferencias de esta mañana, sobre la motivación, en este caso, de Langlois para pintar el cuadro, ¿no?, que ha señalado que fue un encargo del rey Luis Felipe de Orleans, ¿no?, el rey que llega al poder tras la Revolución de 1830. No sé, si eso desde luego lo has leído y es una cosa que está contrastada, aunque también podría ser complementario al hecho de que el general Delort, que es el general que sí que parece retratado en el cuadro, era una persona que en aquella época tenía cierta presencia política, puesto que era diputado, y sería cuestión de poder consultar correspondencia o de Langlois o de Delort para saber si había alguna amistad, porque en el caso de que fuese, cosa que, podría ser también así, o si es así lo que tú estás diciendo, efectivamente, una colección de pinturas que retratasen la historia de Francia y, por lo tanto, distintas épocas, sobre la guerra de España, desde luego es cierto que los franceses, quitando los sitios y los asedios donde tuvieron victoria tras victoria, en el campo de batalla, batallas campales, fueron pocas, ¿no? Esta fue una de ellas, ¿no? Y resulta interesante, ¿no?, porque el cuadro de Langlois de 1838, pues el elegir este tema, ¿no? Sí, evidentemente, Baron Delort fue diputado de la Asamblea Francesa, fue un hombre de influencia política, y no es nada extrañar o suponer que cuando Luis Felipe decide llevar a cabo esa galería del Museo de la Historia de Francia y encarga pinturas sobre acontecimientos de la historia de Francia, Delort influyera en Luis Felipe de, oye, que yo participé en la batalla de Castalla y me parece que fue una época, en fin, de alguna manera exagerara el motivo del cuadro y fuera un encargo de Luis Felipe, precisamente por influencia o por presiones, o llámalo como quieras, por buena relación. Por una buena relación. El caso es que es una victoria, evidentemente, si hubiera sido una derrota, ni lo hubieran colgado ni hubieran encargado. El chauvinismo francés no admite esas circunstancias, con todo mi respeto para los franceses. Más cuestiones. Yo, aprovechando que está por aquí la concejala de Cultura, creo que sí. ¿Está o no está?
Sí, allí está. Sí, pero no es que no veo bien, ¿eh? Si no, se podría. No sería mala idea que se abriera una línea de investigación sobre Eliseo Esteve Candela, lo digo en serio. Que se pudiera hacer, o al menos publicar un libro sobre este pintor, porque luego pasa el tiempo y las cosas van desapareciendo, las obras se distribuyen y lo importante es cogerlo ahora que está caliente, valga la redundancia, la muerte de Eliseo, para que se lleve a cabo un trabajo. Podría ser, no sé, algún chaval licenciado en Historia del Arte de Castalla, o un mismo técnico de patrimonio, en fin, gente que estuviera preparada. Valía la pena que se le hiciera un libro, más que el libro de homenaje, no, una biografía. Pues muy breve. La verdad es que estamos, Juan Antonio y yo estamos muy contentos, porque cuando, ya lo comenté ayer, ¿no?, al hacer la presentación, cuando nos planteamos hace un par de años pues este proyecto, porque unas jornadas también son un proyecto, ¿no?, de difundir, de poner a la luz pública y de toda la sociedad de Castalla y de la Folla esta cuestión, ¿no?, de la guerra de la independencia en esta zona, pues pensamos que era una forma de recuperar lo que es el patrimonio y la memoria, desde luego, aunque sea lejana, ¿no?, en el término actual que se le da al sentido de la memoria, pero sí, desde luego, la memoria histórica de algo que forma parte del sustrato de esta zona y por ser el periodo de la Guerra de la Independencia, como todos sabemos, del sustrato de nuestra propia idiosincrasia, ¿no?, del inicio del Estado contemporáneo en España, ¿no? La idea que teníamos era pues ajustarla a la modestia y a las limitaciones propias de la coyuntura que estamos viviendo, y al mismo tiempo que eso no fuera en detrimento de la calidad de los intervinientes y de la amenidad, de la diversidad de los temas. Creo, no lo sé, luego quizá en privado con unos y otros ustedes nos darán su opinión. Creo que por la asistencia, por las caras y las miradas, que es algo que delata siempre el grado de interés o de atención ante las conferencias, creemos que ha sido... que han ido bien, y que bueno, pues esto nos anima, no sé si hacer algo inmediatamente, supongo que inmediatamente no, pero poder mantener iniciativas de este tipo en el futuro, porque siempre hay cuestiones que explicar, que plantear y que hacer pensar a las personas, hacernos pensar todos, porque la historia nos tiene que obligar a hacer pensar, a ser críticos, desde luego, con el presente y a intentar, al entender el pasado, pues comprender el presente y desde luego intentar actuar sobre él, ya que somos seres humanos. El agradecimiento a las instituciones que han hecho posible estas jornadas lo dimos ayer, pues ahora que es el momento del cierre lo repetimos, ¿no? Por supuesto, el Ayuntamiento de Castalla, que creyó en esta iniciativa, los distintos gobiernos que se han sucedido desde que empezamos hasta ahora, que en ese aspecto han compartido, como no podía ser de otra manera, el apoyo a este proyecto, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, que se sumó enseguida, sin dudarlo, a la Universidad de Alicante a través del Departamento de Humanidades Contemporáneas, también el ICE, que va a dar un certificado de asistencia, y bueno, y sin más, pues te doy la palabra. Gracias. Bueno, básicamente ya lo has comentado tú todo. Yo sí que quería destacar que este tipo de actuación, o de actividades que no son frecuentes, sobre todo en municipios como el nuestro, ¿no?, son más propias de centros como la universidad, sí que sirven, o espero que hayan servido para conocer mejor nuestra historia, ¿no?, que muchas veces está envuelta en cierto misticismo o en cierta visión reduccionista, ¿no? Nos centramos en lo que tenemos delante, pero no entendemos o no vemos que lo que pasa aquí está relacionado
con los municipios o con los territorios que tenemos alrededor, y creo que viene bien de vez en cuando, pues, en fin, tener eventos de este tipo. También me gustaría destacar, sobre todo, creo que una base fundamental, la colaboración entre el municipio y la Universidad de Alicante, una colaboración que ya llevamos desde hace años en distintos campos, ¿no? El campo empresarial o en el campo que me atañe a mí, en el tema de la cultura, y que creo que interesa potenciar porque hay muchos estudiantes, tanto de historia como de turismo y otras disciplinas de Castalla, que, bueno, pues que tienen que hacer trabajos o tienen que hacer prácticas en otros municipios, cuando aquí tenemos un patrimonio y tenemos una historia que está a disposición de todos ellos y que conviene que trabajen, ¿no?, para ir aumentando nuestro conocimiento de nuestro pasado. Y bueno, espero que también sea el inicio y la continuación de la colaboración con el Instituto Alicantino de Cultura, porque la primera toma de contacto que hemos tenido con ellos, la verdad es que fue exquisita, se portaron muy bien, teniendo en cuenta que llegamos prácticamente con el programa cerrado, a falta de una semana para que pasase por imprenta. Entonces la verdad es que nos recibieron, en fin, con los brazos abiertos, y se portaron genial. Entonces tengo que darle las gracias públicamente tanto a Juana María como a José Luis Ferri, el director del instituto, por haber tenido ese detalle. Y nada, pues simplemente ya para cerrar, aunque ya lo has comentado esta mañana, la gente que esté inscrita en el seminario, recordarles que tenemos la salida a los campos de batalla a las 10 de la mañana desde la Casa de Cultura, que ha habido un cambio de ubicación y que contaremos con autobús gratuito, y si hace falta, bueno, pues habrá algún vehículo, en fin, y yo creo que no habrá ningún problema para que nadie se quede en tierra, y poco más. Eso, verles a la próxima, o verles mañana, y la próxima acto que tengamos, pues espero que también respondan tan bien como ahora. Si quieren añadir algo más, Rafa. Nada, insistir en que es importante, me sumo a lo que ha señalado Lorenzo, de que animar al ayuntamiento a que aproveche este viento favorable, ¿no?, esta clara acogida en Castalla de lo que significa esta iniciativa, para intentar dirigir o mantener la iniciativa para llevar a cabo un proyecto de turismo cultural sanamente ambicioso, por supuesto, en etapas, en proyectos, pero que sea un reflejo del interés de distintas instancias e instituciones por favorecer esta línea de crecimiento para el municipio, y por supuesto puede ser también para la joya, ¿no?, en el apartado del turismo cultural. Nada más. Muchas gracias a todos y buenas tardes.